Buenas tardes, alumnos. Hoy día vamos a dar inicio a la clase del día jueves. Vamos a comenzar la nueva unidad, que es la segunda unidad, donde vamos a hablar de los autores de la administración. Recuerden que nosotros partimos primero con la empresa, ¿cierto? A nivel global, ¿ya? Y fuimos dando algunos tips como introducción a la administración, ¿ya? Y de ahí nos introdujimos en lo que es la empresa y los procesos de la administración, ¿ya? Ahora vamos a ver por qué la administración sigue evolucionando, porque la administración no se quedó con algunos autores, sigue evolucionando. Y se acuerdan que veíamos que existía la observación, las hipótesis y las teorías. Bueno, ahora vamos a ver algunas teorías de la administración. Y vamos a conocer algunos autores que nos van a servir y nos van a seguir para toda la carrera de ustedes. Disculpen, hay un perro que está ladrando. Es mi perro, pero yo no sé qué hacer con él ya, por favor, ya no sé. Ya lo conté, lo guardé y sigue hinchando. Ya, voy a seguir, que me pone nerviosa. Vamos a comenzar entonces ahora. Dice, contenidos, teoría administrativa, administración científica, principios de Taylor, otros autores, Gann y los Hilbert. Hay otros autores más, ¿ya? Pero vamos a empezar con el contenido. No se olviden siempre el contenido, leerlo antes de empezar a estudiar para que les quede claro qué están leyendo. Conceptos de empresa y evolución de la teoría de la empresa. Dimensiones conceptuales, funcional. Organiza la actividad económica reduciendo los costos de mercado y buscando beneficios. Nosotros ya vimos parte de esto, ¿cierto? Ahora vamos a ir profundizando lo que estuvimos viendo, porque la primera unidad es bastante extensa, habla de todo, ¿ya? Pero ahora de a poco vamos a ir introduciéndonos en la materia, ¿ya? Entonces, otra vez, dimensiones conceptuales, funcionales, ¿cierto? Organiza la actividad económica reduciendo los costos de mercado y buscando beneficios. ¿Cómo se llamaba ese beneficio? ¿Se recuerdan? Lucro, ¿cierto? Y dijimos que no había que tener miedo al lucro porque todos los que trabajamos o tienen empresa perciben el lucro. Técnico económico, proceso de transformación productiva. También lo vimos, pero separado, ¿se acuerdan? Técnico y vimos económico. Aquí es como se empieza a dimensionar de otra manera, se empiezan a juntar algunos conceptos que son más grandes de lo que vimos, porque da uno, significaba administración, ¿cierto? Pero ahora estudio de la administración, entonces vamos a empezar a juntar algunos conceptos, ¿ya? Porque en la empresa yo no puedo dividir la empresa en el proceso de planificación, una parte PLA, otra FI y la otra planificación. No, todos juntos, ¿cierto? Lo mismo acá, en los procesos tengo que ir unificando yo parte de los procesos y tengo que ir unificando para poder desarrollar la empresa, ¿ya? Económico-financiero, unidad creadora de valor y movimiento de capital. ¿Se acuerdan cuando hablábamos también un poco de esto? Cuando uno le pedía al banco, ¿cierto? Capital para poder tener en su empresa, para generar capital de desarrollo y de ir avanzando. Igual ustedes en el Canva muchas veces a lo mejor no van a tener dinero para poder generar su empresa, pero sí pueden colocar un capital financiero o capital que ustedes van a pedir préstamos al banco, porque tienen una idea de hacer un negocio, pero no tienen el dinero, ¿ya? Y eso se llama capital financiero, y en términos de dimensiones conceptuales, ya en la empresa económico-financiero, creadora de valor y movimiento del capital, ¿ya? Jurídico, mercantil, relacionado contractuales con las propiedades de factores, propietarios de factores. Disculpen, chiquillos, me tiene media estresa el perrito. Social, relaciones humanas, de comunicación y de poder. Hablamos acá que las empresas no solamente ven por el lucro, sino que también por la parte social, ¿ya? Y eso va relacionado con la parte humana, genera valor
para las personas y ese es en el fondo la retribución que se le hace a las empresas cuando trabajan la parte social. Empresa es la unidad económica que combina diferentes factores productivos ordenados según determinada estructura organizativa, localizados en una o más unidades técnicas, físicas, espaciales. Nosotros vimos esto en localidades, ¿cierto? Vimos las unidades técnicas, físicas y espaciales. En la primera unidad lo vimos, ¿se acuerdan? Ya. Y dirigido sobre la base de cierta relación de propiedad y control con el ánimo de alcanzar unos objetivos entre los que se destaca el beneficio empresarial. De nuevo tenemos acá a Kunz, ¿cierto? Que es la literatura que yo les dije que podían revisar, porque muchas de estas cosas yo las saco de ese libro, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver que la administración, ¿cierto? Ya vimos en la empresa, ¿cierto? Cómo se va desarrollando la administración en la empresa, y vamos a ver aquí que la administración tiene dos escuelas de administración. Una se llama Escuela de Administración de Empresa, ¿sí? Y la otra se llama Escuela de Economía de la Empresa, ¿ya? En eso se va manejando los ingenieros comerciales, los economistas, uno más asociado a la empresa, otro más a la economía, y tenemos como base esto nosotros, ¿ya? Estas escuelas para poder desarrollar nuestra vocación. Y aquí ya que aclaramos un poco lo que vimos nosotros como empresa, ¿cierto? Porque ya juntamos algunos conceptos que habíamos visto más generales, más dispersos, los unificamos acá y ya empezamos ahora con la teoría administrativa, lo que se lleva en las empresas. Ya, chiquillos, los principios son fundamentales, los cuales explican relaciones entre dos o más conjuntos variables. Estos pueden ser descriptivos o predictivos, pero nunca prescriptivos. ¿Qué quiere decir esto? Estos principios son para describir, ¿cierto?, la empresa, para predecir la empresa. Pero cuando yo prescribo algo, es el obituario, ¿cierto? Cuando falleció la persona, falleció la empresa, o sea, no nos sirven para eso. Siempre para evolucionar. Pensamiento administrativo. Administración científica. El creador de esta corriente es Frederick Taylor, reconocido como el padre de la administración científica. Su principal interés fue la elevación de la productividad mediante una mayor eficiencia en la producción y salarios más altos a los trabajadores a través de la aplicación de métodos científicos. Siempre hablamos nosotros de que nunca vamos a estar conformes con lo que recibimos. A lo mejor vamos a estar de acuerdo, pero no conforme, de acuerdo a lo que vamos realizando. Entonces este señor lo que hizo fue agregarle valor a la productividad de las personas, ¿ya? ¿Y cómo le fue agregando valor para que fuera más justo hacia las personas? Implementando un método científico para poder ordenarlo. Entonces lo que uno dice, esto es justo para mí, pero a lo mejor no es justo para mí, ¿cierto? Se genera ese dilema, ¿cierto? Porque tú ganas más y yo no tanto, y yo no lo mismo, si hacemos casi la misma pega. Entonces, para que no ocurriera esto, este señor hizo un experimento, ¿ya?, donde demostró científicamente lo que debieran ganar, si era justo o no era justo lo que estaba recibiendo la otra persona, que yo reclamaba que recibía menos. Entonces, como él lo hizo por método científico, ahí el señor propuso una hipótesis, que esta hipótesis después se fue desarrollando con otras experiencias más y se crearon como principios después de la administración, ¿ya? Administración científica. Sus principios insisten en el uso de la ciencia, la generación de armonía y cooperación grupales, la obtención de máxima producción y el desarrollo de trabajadores. Ya con estos principios también nos está diciendo acá Taylor, ¿cierto?, que no solamente es el trabajo individual, que antes se veía como trabajo individual, ¿cierto? Porque como ahí las personas en ese tiempo, por ejemplo Ford,
tenía la línea de producción, ¿ya? Y generaban, uno colocaba una rueda, el otro la rueda izquierda, el otro la rueda derecha, el otro colocaba el cigüeñal, y así seguía el proceso en la línea de producción. Pero ¿qué pasaba cuando uno paraba la línea de producción? ¿Cuál era el costo? Era muy significativo. Entonces se dio cuenta que esto no era solamente personal, que era cooperación entre las personas que estaban trabajando, ¿ya? Y para eso también tenía que ir desarrollando al recurso humano. Administración científica, principios de Taylor, partimos con la organización del trabajo, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Ya? ¿Para qué lo voy a hacer así? ¿Se acuerdan que vimos también que habían varias preguntas que uno tenía que hacerse? ¿Ya? Porque en los procesos, siempre, sí o sí, ¿para qué voy a generar un proceso? ¿Se dan cuenta? ¿Para qué? ¿Cómo lo voy a generar? Y siempre uno tiene que hacerse las preguntas, porque si no es algo inerte, pues sin movimiento. Y esto es, la administración es algo vivo, dijimos, ¿cierto? Los procesos también son algo vivo. ¿Ya? Selección y entrenamiento del trabajador, cooperación y remuneración por rendimiento individual, ¿ya? Responsabilidad y especialización de los directivos en la planeación del trabajo. Sin planeación, no hablemos de control, no hablemos de programación, todo se nos va al cerro. Ya, voy a seguir. Ojalita. Vamos entonces a introducirnos a estos principios. Estos principios ahora los vamos a individualizar, ¿ya? Para tenerlos claros. Este criterio se refiere a las actividades que deben utilizar los administradores para reemplazar los métodos de trabajo ineficientes y evitar la simulación del trabajo, cosa que se da mucho, ¿cierto? Teniendo en cuenta tiempos, demoras, movimientos, operaciones, responsables y herramientas. O sea, los procesos de verdad que son muy largos. La organización requiere mucho trabajo para poder organizar. La planificación a lo mejor es más macro, más grande, pero las cosas micro, cuando yo tengo que organizarlo, se me tornan más trabajosas, ¿ya? Porque los procesos no son uno, son varios procesos para llegar a la coordinación, ¿cierto? A la organización, mejor. Ya, después seguíamos con selección y entrenamiento del trabajador. La idea es ubicar al personal adecuado a su trabajo correspondiente según sus capacidades, propiciando una mejora del bienestar del trabajador, ¿cierto? Aquí hablamos del recurso humano, que siempre hablan del recurso inhumano. Bueno, esa área tiene que a nosotros capacitarnos, proporcionarnos mejor bienestar para nosotros, para el trabajador, ¿cierto? Cuando el trabajador se analiza metódicamente, la administración debe precisar los requisitos mínimos de trabajo para un desempeño eficiente del cargo, escogiendo siempre al personal más capacitado. Bueno, como les decía yo, esta área generalmente la veo recursos humanos, y recursos humanos tiene un proceso bastante largo, ¿ya? Para poder identificar, ¿ya? Las personas idóneas para su labor, ¿ya? Y todo eso, más que buscar a la persona más bonita, que la persona con más estudio, muchas veces se busca la persona más idónea. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? No es que sea la más buena gente, sino la que cumpla con los procesos que yo necesito desarrollar en la empresa. Porque todos los procesos, no se olviden que están cuantificados. Yo trabajo 8 horas, no trabajo 8 horas porque yo quiero trabajar 8 horas. Porque se supone que en 8 horas yo puedo cumplir ciertas funciones o labores en la empresa donde voy a desarrollar mi trabajo. Cooperación entre directivos y operarios. La idea es que los intereses del obrero sean los mismos del empleador, ¿cierto? Si yo voy a trabajar a una empresa, ¿cierto?
el ideal es que todos se pongan la camiseta por la empresa. Yo sé que ahora eso es difícil porque la gente joven se cambia a menudo de trabajo, pero es uno de los principios de cooperación, ¿ya? Para lograr esto se propone una remuneración ya por eficiencia o por unidad de producto, de tal manera que el trabajador que produzca más gane más y evite la simulación del trabajo. ¿Se dan cuenta entonces? Por eso estos principios son tan importantes y esta investigación que hizo Taylor, porque había mucha gente que en el fondo va a calentar asientos y no hace su pega. Entonces, nosotros los administradores de empresas que estamos, por ejemplo, yo que soy especialista en recursos humanos, tenemos que identificar dónde ocurren esa fuga de capital, porque eso es una fuga de capital, ¿cierto? Porque esa plata nadie nos va a devolver y esa persona no va a hacer su pega, entonces plata que se fue, es una fuga que tenemos de capital. Taylor propone varios mecanismos para lograr dicha cooperación, ¿cierto? Ya vimos sus principios, entonces para que estos principios puedan funcionar, él dijo, vamos a ver la remuneración por unidad de trabajo, ¿cierto? Si yo tengo que vender, la gente que trabaja en venta, no sé, 20 seguros, ¿de cuántos son esos 20 seguros? Entonces fue pensando que si yo puedo entregarle a esa persona sobre, ¿ya? Las ventas, si él me hizo, si yo tenía que vender 10 seguros y me vendió 20 seguros, ¿qué más le puedo entregar a esa persona por ese sobreesfuerzo que hizo? ¿Ya? Entonces empezó la remuneración, porque a lo mejor esa persona no quería más tiempo para descansar, no quería a lo mejor que le dieran más beneficios, sino que quería más dinero para su bolsillo. ¿Se dan cuenta? Entonces, una estructura de jefes o capataces que debido a su mayor conocimiento puedan coordinar la labor de la empresa y puedan colaborar e instruir a sus subordinados. Esta parte es súper importante porque nosotros hemos tenido muchos jefes que te dicen, pero tú sabes hacer la pega, o tú llegas a un trabajo y tú vas a desempeñar algunas funciones, pero nadie te dice qué función vas a desempeñar. A lo mejor uno sabe que va a ser supervisora, ¿cierto? Pero tú tienes que ser supervisora de venta, y para ser supervisora de venta tienes que ir a terreno con las personas, tienes que ver que los documentos estén bien llenos, tienes que hablar con el encargado administrativo porque ella tiene que ingresarlo. Entonces, esos procesos muchas veces no se identifican, pero cuando tú tienes un buen jefe, te dice lo que hay que hacer. No todo lo que tienes que hacer, porque hay cosas que tú traes detrás, ¿cierto? Que son tus estudios en este caso. Pero hay cosas que sí hay que identificar dentro de las funciones o tareas que tú vas a cumplir, ¿ya? Y por eso se necesita que tu jefatura esté preparada para poder entregar esa información. División del trabajo entre directivos y operarios. ¿Han visto ustedes en la carretera 10 cascos blancos y 3 personas con pala cuando están arreglando las calles? Sí, Es patético, ¿cierto? sí. Se da mucho acá, entonces la división del trabajo de repente está mal distribuida. Entonces hay muchos caciques y pocos indios, y lo que se necesita son hartos indios y pocos caciques.